Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón de la Escritora. Les habla Jairo Morales, su presentador en esta ocasión del podcast, y vamos a estar hablando hoy día con una fantástica escritora que nos visita aquí en Lima por motivo de la FIL 2024. Nos acompaña hoy día Gabriela Alemán. Gabriela, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, bien, feliz de haber vuelto a Lima. Qué bonito, ¿qué tal? ¿Y cómo van sus primeras horas aquí en la ciudad? Salí a caminar un poquito, me había olvidado a lo que huele Lima. A los 2 segundos cerré los ojos y se me vino todo lo que he vivido aquí, que siempre han sido buenas experiencias. Wow, qué bonito, qué genial. Pero bueno, entonces ya conversando un poco más en cuanto al podcast, lo comentábamos de que aquí hablamos un poco de escritura. Hablemos un poquito más de cómo fueron sus comienzos, usted como escritora, cómo fueron sus primeros años de Gabriela Alemán escribiendo. Tiene mucho que ver con Paraguay, porque yo viví en Paraguay, jugué básquet en el Club Olimpia en Paraguay, comencé a estudiar la universidad en Paraguay. Wow. Y un viaje que hice desde Paraguay hasta el Ecuador por tierra, pasé por Perú. Y yo no me había dado cuenta de lo enorme que era este país, porque Ecuador Claro. es muy chiquito, ¿no? En 11 horas te lo cruzas entero de norte a sur. Oh, wow. Okay. Estás en la capital, en Quito, que estamos a 2.800 metros, y en 2 horas llegas al inicio de la Amazonía. Claro. En 4 horas estás en la playa. Y de pronto este camino que hice desde Paraguay, Perú nunca acababa. y venía en bus, ¿no? Y entonces iba mirando por la ventana y estaba todo el tiempo como miles de imágenes entrando. Y cuando llegué a Ecuador me puse a escribir algo que no tuvo mucho que ver con un cuento, tenía más bien que ver con reflexiones, una cosa un poco híbrida. Pero que era esencialmente ese viaje por el Perú. Claro. Y cuando volví, que ya no lo hice en bus sino en avión, descubrí que había una convocatoria para un concurso de la universidad de un texto. Entonces me acordé de esto que había escrito en este viaje, lo edité un poco y lo envié, y gané este concurso, y el premio era que lo editaban como un librito. Oh, wow, entonces, claro. Esta prehistoria luego tiene que ver con lo que me contabas, porque pasaron unos años, y en esa época que no había internet, que no había sino periódicos para comunicar, vi como un cartelito en un periódico que decía que se estaba buscando a escritores menores de 30 años que hubieran publicado por lo menos un texto. Oh, wow. Y esto era para una reunión en Mollina, que quedaba a 2 horas de Málaga, en España. Esto lo convocaba el Instituto de la Juventud de España. No sé si eso existe todavía, pero eran las épocas gloriosas del socialismo español, cuando habían proyectos muy fuertes con América Latina. Y acabé yendo de representante de Ecuador a un paraíso, creo yo, por lo menos lo fue para mí, a esa edad. Y entonces fueron escritores de toda América Latina, menores de 30 años, y fue Jorge Amado, fue Celia Gatay, fue Ana María Matute, fue Abel Pose, fue Goitisolo, fue Roa Bastos, fue José Saramago, fue Wole Soyinka, que el año anterior a esto había ganado el premio Nobel. Fue una locura, de verdad que fue como un torbellino en mi cabeza. Fue Arriola. Y estuvimos 2 meses ahí reunidos. De Perú fue Iván Tais, fue Rocío Silva Santiesteban, entre otros escritores. Y fue la primera vez como que sentí que esto podía ser no una profesión, pero algo que podía tener un aliento más largo. Y cuando salí de eso, publiqué mi primer libro de cuentos. Y eso ya fue hace muchísimo tiempo. Wow, pero qué bonito que mencione esto, ¿no? Que está rodeado de otras mentes brillantes, de pronto uno siente eso. ¿Cómo fue ese cambio que usted te recuerde dentro de usted, que sentía estar rodeado de tantas personas? Por ejemplo, para mí esta es mi primera FIL como parte de prensa entrevistando autoras y autores fantásticos, y es inevitable no sentirse emocionado por ver mentes tan brillantes como por ejemplo la de usted, con toda la obra que usted tiene.
¿Cómo recuerda usted que fue ese momento, que sentía ese momento de, ok, creo que sí quiero escribir un poquito más? O sea, a mí lo que me quedó entre muchísimas cosas, aparte de los textos de estos escritores que te menciono, fue la generosidad, porque cuando yo llegué a Mollina, Jorge Amado tendría más de 80 años. Claro. Y tuve la suerte de que el día que él llegó yo estaba por ahí, porque era un sitio enorme, pero yo estaba cerca. Y yo, que en esa época era muy tímida, me animé a acercarme, me presenté y le conté la historia real de que yo me llamo Gabriela porque mi mamá es una gran lectora y había leído Gabriela Clau y Canela. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero imagínate lo que pasa después. Le digo eso, me abraza, señor maravilloso, con esos libros maravillosos. Y el día siguiente él había llegado esa noche, y al día siguiente todo el mundo oíamos, ¿dónde está Jorge Amado? ¿Dónde está Jorge Amado? Jorge Amado no se encontraba en ningún lado, los organizadores vueltos locos porque era una figura, era mayor. Y de pronto en la tarde vemos todos que entra una limusina, se baja Jorge Amado y Celia Gatay, camina hacia mí y se había ido hasta Málaga, que quedaba 2 horas, a buscar una librería donde vendieran Gabriela, Clau y Canela para regalármela. Wow. Entonces yo creo que esa fue mi mayor enseñanza en la vida, de que hay que ser generoso en esta vida, porque a mí me derrumbó. Lo único que hice después de eso es como volver a releerme toda la obra de Jorge Amado, descubrir la maravilla que es esa obra nuevamente y sentir a un ser humano, sobre todo, más allá de la escritura, más allá de la gran escritura, es un ser humano que quiere compartir, ¿no? Y que tuvo ese detalle, mucho más allá de un detalle, de viajar 4 horas para poder conseguir un libro, para poder regalármelo y que yo lo tenga en mi casa en Quito ahora, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito! Gracias por compartir eso aquí en el podcast. Realmente es algo que sí marca totalmente. Y hablando un poquito más de usted ya como escritora, menciona que luego de esta reunión usted se sintió inspirada, empezó a escribir un poco más. Tengo entendido que su primer libro fue un libro infantil, si no me equivoco, o ¿cómo lo maneja ahí? Esos son los misterios de internet. Claro. Yo hice un libro para cuando nació mi sobrina, pero nunca circuló como comercialmente, sino que hice un ejemplar para ella. Ok. Pero aparece ahí en las páginas como que fuera un libro, pero nunca publiqué ese libro. ¿Y esa primera novela que usted escribe, cómo fue el proceso de escritura de esta historia? Era un libro de cuentos, el que escribí allá en Mollina, o sea, que inicié a escribir en Mollina. Y tenía mucho que ver con la deuda de los autores que yo amaba y sigo amando, pero que me formaron como lectora, que eran muchos autores de literatura fantástica. ¿Usted leía literatura fantástica? Sí, sigo leyéndola, pero Silvino Campo, Bioy Casares, claro, por supuesto. Felisberto Hernández, todo ese grupo de escritores del Cono Sur, y también México, Arriola. Imagínate haber conocido a Arriola. Para mí era como casi un dios del Olimpo que no tenía edad y que ni en mi cabeza pensé en ningún momento poder conocerlo, y de pronto estaba ahí, y era un ser humano de carne y hueso, además que contaba unas historias maravillosas, y yo me había leído todos sus libros, ¿no? Entonces, Maldito Corazón tiene mucho que ver con ese mundo de la literatura fantástica y de la imaginación. Qué bonito. Y escuché que usted también lee a Ursula K. Le Guin. Sí. ¿Qué nos puede contar de ella? Particularmente porque en el podcast siempre la recomendamos. Me encanta mucho su ficción, pero recientemente empecé a leer yo sus ensayos, sobre todo los de escritura. Me parece una mujer brillante, la verdad. ¿Qué tanto de otros autores norteamericanos y también, bueno, fuera de Latinoamérica usted lee y le inspiran en su literatura? Bueno, Ursula K. Le Guin de verdad que es alucinante en los ensayos. Sí. Tiene un libro que se llama A Wave in the Mind, una ola en la mente. Y comienza con un epígrafe maravilloso que es un extracto de una carta que le escribe Virginia Woolf a Vita Sackville West, que ellas tuvieron una correspondencia muy grande entre ellas, y este textito que pone ella
habla sobre la importancia que, según Vita Sackville-West, el ritmo es lo importante en la escritura, y Virginia Woolf le dice que tiene más que ver con el fenómeno de una ola, ¿no? Que el momento en que uno entra a una ola ya no se puede equivocar porque uno sigue la ola, y que el momento que alguien descubre el tono de lo que está contando, ese tono te lleva y permite escribir 100, 200, 300, 400 páginas, y me parece tan maravillosa esa imagen, ¿no? Sí. Que es el momento en que uno entra a una ola. Yo no soy surfista, pero es lo mismo en otros deportes. Yo jugué básquet, y el momento en que uno está como en resonancia con los otros jugadores, nadie te puede parar. Claro. No, hay un momento en que tú te das cuenta cuando estás viendo un partido que pasa algo que es casi mágico, donde hay una comunicación que no tiene nada que ver con la palabra, sino con la sintonía y la energía de los que están ahí. Y cuando la encuentras, nada te detiene, ¿no? Claro. Qué genial, qué bonito. Y enfocándonos un poquito más en usted como escritora, ¿cómo es el día a día de Gabriela Alemán como escritora? ¿Cuál es la rutina de escritora que maneja actualmente, con lo que nos pueda compartir? No hay rutina. yo recuerdo una vez, a mí me encantan leer libros de escritores contando cómo escriben. A mí también. Me lleno de muchos libros así, y al final es como que, oh demonios, ¿qué hago al final? Yo? Y hay un libro que seguro que tú has leído, que es una compilación de las charlas que dio Mario Vargas Llosa en Princeton. Oh, sí, por supuesto. Ajá. Entonces él cuenta que el método de él es casi de un ingeniero que hace unos planos y que... Sí. ¿no? Entonces yo cuando leí eso, yo tendría unos 27 años, dije, no, si Mario Vargas Llosa lo hace así hay que hacerlo. me puse a hacer eso. Claro. Y obviamente es lo que le funciona a Mario Vargas Llosa. Por supuesto. No es lo que me funcionó a mí, Wow. y estoy segura que otra gente tampoco. Sí. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el proyecto. Usualmente cuando escribo cuentos, los cuentos uno como que salen de golpe y después te toman años de editarlos, Sí. o por lo menos en mi caso. Entonces son como una cosa muy rápida, pero cuando te metes a escribir una novela, y yo que soy lenta porque me gusta investigar, me gusta crear la atmósfera, me gusta entrevistar gente, son proyectos largos, ¿no? A veces duran 12 años, a veces duran 6 años, a veces duran 3 años. Y ahí uno tiene que ganarse la vida de alguna manera, ¿no? Entonces no puede estar ahí, escribe y escribe, sino que tiene que trabajar y vestirse y comer. Porque cuando yo escribo cuento, a veces me olvido de que hay que comer, me olvido de que hay que vestirse. Y me paso en pijama escribiendo, ¿no? Pero usualmente lo que estoy haciendo ahora con el proyecto nuevo de novela es escribir en la mañana, más o menos desde las 9 de la mañana al mediodía, a veces hasta la 1 de la tarde. Okay. Y trato de dejar como una oración última para retomar al día siguiente, para que el tono no cambie. Claro, claro. Pero a veces es imposible porque yo qué sé, hay que ir a hacer compras, o hay que ir al médico, o hay que ir a hacer otras actividades. Claro. Pero trato, porque antes era una persona muy nocturna y ahora eso ha cambiado un poco. Entonces trato de trabajar en la mañana y tener la tarde libre para otras cosas. Y ahí venía una pregunta justo con respecto a lo que menciona, del hecho de a veces uno escribe o quiere escribir, pero la vida sucede en medio de todo eso. Antes de hacerse mucho más conocida usted, escribía, ¿cómo manejaba ese día a día de la escritura y quizás tener un trabajo aparte? ¿O cómo lo manejaba usted? Lo que pueda compartir, por supuesto. Estoy tratando de recordar. Yo creo que por eso trabajaba más de noche, porque estaba yo nunca pensé que iba a hacer una maestría ni a hacer un doctorado, pero fueron cosas que se fueron dando. Tuve la enorme suerte de recibir becas, entonces como que cumplía lo que durante el día daba clases, estudiaba, y en la noche, yo qué sé, por la 1 de la mañana me ponía a trabajar hasta las 4 de la mañana. Wow, Y después seguía al día siguiente con las actividades normales, pero
Últimamente eso de trabajar de noche ya no me está funcionando. Uno claro, va cambiando, ¿no? Sí, por supuesto, creo que cada rutina va cambiando ahí. Qué curioso que lo que nos comenta, y más bien gracias, porque muchas veces en el podcast nos escriben personas que, por supuesto, están estudiando o están trabajando y muchos dicen no tienen tiempo en absoluto para la escritura, que llegan cansados a casa o tienen que atender a sus niños. Es lo normal, es la vida. ¿Qué recomendaciones puede dar usted desde su punto de vista frente a este hecho de que sucede la vida y aún así hay que sentarse a escribir? ¿Cómo maneja usted esa disciplina o cómo lo observa? Me parece que cuando ya tienes la idea de lo que quieres escribir, a pesar de que estés viviendo, que es imposible separar la escritura de la vida, pero claro. Por decirlo así, una dentro de la cabeza está escribiendo constantemente a pesar de que esté cocinando, cuidando, llevando, cruzando la calle, y a veces hay que estar como tener muy claro de que puedes hacer varias cosas a la vez, porque si no te atropellaran cuando cruzaras la calle porque vas voladazo, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, ahora mismo que estoy escribiendo esta novela y llegué anoche y hasta la mañana estaba escribiéndola, durante el viaje en el avión iba pensando que me faltó describir los sonidos de la calle de este personaje, que es la última escena que escribí, que estaba caminando por una calle en el barrio francés de Nueva Orleans. Pero me parece que si aumento ese sonido, eso va a crear una atmósfera que es muy distinta de no incluir ese sonido, ¿no? Y esto lo vine pensando en el avión. Entonces como que uno nunca acaba de aflojar cuando está agarrado a un tema. Se sigue trabajando en la mente, ¿no? Entonces ya cuando encuentras un tiempito, tú que hablabas de que te escribe gente, ya lo tienes escrito en la cabeza, es cuestión de sentarte y teclearlo, ¿no? O escribirlo a mano en un cuaderno. Genial, sí, es totalmente cierto eso. Algo muy puntual con el hecho de sentarse a escribir a veces es de que uno, bueno, creo que lo que menciona usted, una vez que tiene algo en la cabeza y se siente a escribirlo, también va de la mano con lo que mencionaba, ¿no? Esta sintonía que existe en el deporte, ¿no? Una vez que encuentras algo, lo aplicas a la escritura. Y usted como deportista, basquetbolista, menciona, ¿qué tanto de ese deporte o la disciplina del deporte lo aplica a su escritura en el día a día? O sea, yo creo, y más bien mirando hacia atrás, que el deporte tiene mucho que ver con la escritura, tiene mucho que ver con hacer cine, tiene mucho que ver con pintar, tiene mucho que ver con las artes en general, porque es entrar casi en una meditación, ¿no? Sí. El momento en que tú sobrepiensas las cosas, haces equivocaciones, ¿no? En el básquet, si estás pensando aquí, hay 4 otros jugadores y estás todo el tiempo pensando y tratando de calcular quién tiene más oportunidad de lanzar la pelota, te paralizas, porque hay demasiadas opciones. Uno tiene que reaccionar y confiar en su instinto, ¿no? Y me parece que con la escritura también, porque si no te paralizas, hay tantas posibilidades de contar un solo hecho, que si no te lanzas y ves si está funcionando, y después si te das cuenta que no funciona, entonces lo vuelves a hacer de otra manera. Pero creo que tiene mucho que ver con que no pase tanto por la cabeza, sino más bien por el instinto. Y el instinto tiene que ver con todo lo que has leído en tu vida, con todo lo que has escrito en tu vida, y sabes por dónde tomar, ¿no? Por eso me parece que es casi imposible escribir sin haber leído mucho, ¿no? Es verdad, totalmente de acuerdo con eso. Y ya preguntas finales, enfocándonos ahorita en la situación actual de la literatura aquí en Latinoamérica, en donde hay muchos más libros escritos por mujeres. ¿Cómo observa usted actualmente el panorama que tenemos? ¿Qué cambios cree que han habido en estos últimos años? Creo que no se puede dejar de mencionar como el auge de las editoriales independientes, porque hace, ponte 10, 15 años, tal vez había más revistas digitales que nos permitieron leernos entre nosotros en América Latina, porque si regresas más tiempo, hace 20 años, el problema que sigue existiendo de cruzar las fronteras, de llegar a otros países, se solventó de alguna manera a través de estas revistas digitales que cada vez han ido desapareciendo.
pero se han multiplicado esfuerzos de unir a editoriales. Entonces, por ejemplo, con mi hermano y con un amigo tenemos una editorial en el Fakir, en Ecuador, que se llama El Fakir. Oh, wow. Y El Fakir es parte de un grupo de editoriales que lamentablemente no hay ninguna peruana, pero si alguien que nos esté escuchando y que tenga una editorial quisiera ser parte, estamos buscando una editorial peruana. Pero hace, más o menos coincidió con la pandemia, un grupo de editoriales pensó que era el momento de reflexionar desde la no ficción qué estamos viviendo en el mundo y particularmente en América Latina, y se creó el premio de no ficción Latinoamérica Independiente. Entonces está Godot en el Perú, está Criatura en Uruguay, está Elefanta en México, está Fósforo en Brasil, está El Fakir en Ecuador, está Travalis en Puerto Rico, está una editorial también de Venezuela. Entonces el premio consiste en que se va a publicar ese texto en todos esos países de América Latina. Oh, wow. Que es una maravilla, ¿no? Porque así se solventa el problema de cruzar la frontera, porque hay una edición ecuatoriana y hay una edición chilena y hay una edición argentina y hay una edición brasileña y se traduce al portugués. Y el año pasado también hubo otro proyecto de otro grupo de editoriales, pero con ficción. Entonces me parece que sin las editoriales independientes fuera mucho más difícil que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en términos de que están circulando más obras de nuevos autores. Claro, qué genial, sí, totalmente de acuerdo con eso. Aquí también en el país hay bastantes, sobre todo muchos autores que quieren publicar también de fantasía y ciencia ficción. Es un poquito más complicado en estos tiempos, pero también el internet y las redes sociales han ayudado bastante en todo eso. Y ya para finalizar, a todas las personas que nos visitan aquí en el podcast, les pedimos que nos recomienden una película o serie, un libro y una canción. ¿Qué nos recomienda Gabriel Alemán en este episodio del podcast? Las que ustedes deseen, no tiene que ser actual, su favorita puede ser también. Acabo de ver, que me encantó porque además tenía tanto que ver con mi última novela que se llama Humo, que es una novela que ocurre en dos tiempos en Paraguay durante la Guerra del Chaco, que fue el momento en que subió Alfredo Stroessner, que acabó siendo dictador por 35 años en Paraguay, y en el presente del 2004, que fue cuando hubo un incendio en un centro comercial que se llama Icua Bolaños. Y hace poquito tuvimos la suerte de que nos visitara un cineasta boliviano que se llama Diego Mondaca, que hizo una película que se llama Chaco. Y es una película que cuenta un poco un destacamento de soldados bolivianos que van avanzando por el Chaco en ese desierto sin agua, y es una guerra absoluta, es una película absolutamente antibélica, porque es una guerra que están enfrentándose esos soldados al fantasmas, ¿no? Claro. Entonces les recomiendo esa película que se llama Chaco. De textos, justo me invitó Alejandro Neira a presentar su novela de la CIA 1985-1992, que es una compilación de 4 novelas que él sacó a lo largo de varios años, que hablan un poco, contada a través del prisma de una novela de espías, pero en realidad hablan sobre distintos momentos históricos del Perú, con la primera presidencia de un Alan García jovencísimo, llegada de Fujimori, claro. Todo lo que ocurrió en esos años con el inicio de Sendero Luminoso, y que pone en perspectiva un poco el presente, ¿no? Se sobrevive. Totalmente, claro. Y de música, ¿qué te recomendaría? ¿Qué estoy escuchando últimamente? Hay un grupo maravilloso de los años 90 en Ecuador que hicieron un reencuentro después de 20 años, que se llama Rocola Bacalao. Así que si buscan por ahí en YouTube, estoy segura que van a encontrar música de la Rocola Bacalao, o también de algo más contemporáneo y actual, que son los Swing Original Monks, que es un grupo de música ecuatoriana buenísima. Qué genial, muchísimas gracias por sus recomendaciones, y nuevamente gracias por su tiempo, por pasarse aquí por el podcast. Y
Bueno, para los que nos están escuchando, ya saben que pueden escuchar este episodio y todos los demás en Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube, donde pueden ver el video de este episodio del podcast. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en un siguiente episodio de El Rincón de la Escritora. Hasta la próxima, nerds.